básicamente con ir respaldando en sí los avances de trabajo. ¿Ya? Se supone que cuando nosotros trabajamos con software es muy difícil que lleguemos a hacer un sistema en un día y de una fila. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente, ir respaldando cómo se va guardando ese avance. Si es que, por ejemplo, yo en un día X durante la planificación hago algún cambio y me echo a perder quizás mi trabajo, saber que tengo respaldos para volver atrás y seguir de nuevo, no partiendo desde cero. ¿Ya? El control de versiones no necesariamente está vinculado solamente con lo que es desarrollo de software, tiene que ver con cualquier desarrollo de producto. ¿Ya? Obviamente, si por ejemplo no sé, se está construyendo quizá alguna nueva maquinaria, debería haber también control de versiones. ¿Ya? Vamos a ver básicamente los conceptos que están involucrados para que lo entiendan. Bueno, ahí dice que la gestión entonces los diversos cambios que se realizan sobre elementos de un producto o configuración de un mismo producto. ¿Ya? Eso es lo que es control de versiones. Los CBS también que le dicen. CBS son los sistemas de control de versiones. ¿Ya? Dice, un sistema de control de versiones debería poseer un mecanismo de almacenaje donde yo voy guardando, ¿no es cierto?, los avances en realidad son las versiones. También debería permitirme la posibilidad de ir agregando nuevas funciones o modificando funciones de esos respaldos. ¿Ya? Y además de tener un registro histórico, o sea, si yo hago cambio, tener la posibilidad, no sé, por algún motivo, de volver atrás sin necesidad de estar corrigiendo lo malo, sino que igual lo tiro nomás en la parte donde estaba bueno, como puntos de restauración, por decirlo así. ¿Ya? Conceptos que deberían manejar. Primero, repositorio. ¿Qué es lo que es el repositorio? Es en sí el lugar donde se van a almacenar las versiones. ¿Ya? Dependiendo del tamaño, la magnitud de nuestro proyecto, también del alcance monetario que se tenga, vamos a tener distintos repositorios. Algunos pueden ser desde pendrive, un disco externo, un servidor, ¿ya? Un servidor FTP, la nube, etc. para ustedes definir un repositorio. ¿Ya? Obviamente debe tener la seguridad del nivel del proyecto que estén realizando. ¿No? Yo, por ejemplo, estoy haciendo el sistema, quizás, no sé, se va a desarrollar en un año, no voy a estar guardando en pendrive. ¿Ya? Debe estar al nivel, obviamente, del proyecto. La seguridad también que lo amerite. Módulo, obviamente, tiene que ver con la parte o la función que se está trabajando del software. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Generalmente uno cuando trabaja, si es ordenado, trata de trabajar de forma modular, ¿no es cierto? Obviamente la orientación a objetos lo induce, ¿ya? De que las funcionalidades sean independientes y si alguien necesita el servicio de alguna de las otras partes del sistema se llaman, ¿no? Y después se entregan los resultados. ¿Ya? Rótulo tiene que ver con la etiqueta que yo le entrego a mis versiones. Ahí es donde uno debe especificar un estándar para poder evitar, por ejemplo, ese que dice último avance. Después el otro día, no sé, hay que ponerlo porque el anterior ya se llamaba último avance y le ponía, no sé, ASDF. Ultra avance. Mega recontra terminado avance. Después voy a buscar este sí que sí. y decir, chute, ¿cuál era el último? Porque no tenía un orden para editar tu revisión. Bueno. Y después están los avances, que en realidad se llaman revisiones, y se tratan como versiones. ¿Ya? ¿Por qué se dice revisión? Porque recuerden que hay ciclos de vida que están enfocados a las versiones. ¿Ya? Y no necesariamente cuando nosotros hacemos control de versiones tenemos versiones funcionales. Pueden ser avances de, no sé, 5 líneas de código y eso ya es una revisión. ¿Ya? Línea base tiene que ver básicamente con la que lleva mi proyecto. Generalmente se deriva cuando empiezan a aparecer fallas en distintas revisiones y yo tengo que volver a otra línea. Es como cuando estaba el doc de Volver al Futuro y le explicaba las líneas paralelas del tiempo. Ustedes parten con un inicio, ¿no es cierto?, de desarrollo. Quizás al día siguiente van a hacer otra, al otro hacen otro, y de repente van a hacer una. Se dan cuenta que esa quedó mala, van a tener que ver esa y va a salir una nueva línea. Empiezan a hacer eso tiene que ver con línea base y línea de ramas. ¿Ya? Obviamente la que te llegue al final, a tu producto final, esa va a ser tu línea base. Las otras van a ser ramas, ¿cierto? Quizás, no sé, porque se fue volado un programador y se puso a programar secciones y no tenía nada que ver con la lógica. O no le sirvieron, quizás no fue el algoritmo que necesitaba. ¿Ya?
Despliegue tiene que ver cuando tú permites el acceso a los desarrolladores de las revisiones para ir avanzando. Obviamente deberían ser al inicio de la jornada los despliegues. Hay que especificar los horarios que se deben hacer los despliegues para que no tengan acceso en cualquier momento y tener también seguridad en tu repositorio. Por ejemplo, yo puedo establecer solamente puedo hacer los despliegues, no sé, por el proyecto y él le entregará el archivo después a los desarrolladores. ¿Ya? Eso tiene que ver con los despliegues. Cuando yo tomo esas versiones para ir agregándole las cosas que quiero. ¿Ya? Y la publicación es cuando yo termino de trabajar en una versión, le doy un nuevo rótulo, una nueva etiqueta y la publico en el repositorio para que quede disponible para que los demás desarrolladores la puedan trabajar, etc. ¿Ya? Y lo otro que aparece ahí son los conflictos, que hay que saber trabajar. ¿Ya? Si yo tengo un buen sistema de control de versiones, no deberían existir los conflictos. Por ejemplo, que se pongan todos a trabajar en la misma versión, me generen dos paralelas al mismo tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, debería también establecerse una planificación o dejar por lo menos un aviso. A veces, no sé, cuando tiene mural puede estar con los encargados de quién está trabajando en tal revisión, por lo tanto, así no se generen versiones duplicadas, etc. ¿Ya? Eso hay que tener el control básicamente. No es complejo. De esto hay muchos software que están llegar y ocupar. Hay algunos que se pagan licencia y otros gratuitos. Una de las tareas en realidad que se viene ahora es que ustedes se hagan cargo de un CBS y lo expliquen cómo funciona, declarando cuál es su repositorio, cómo es la forma en que se etiquetan, cómo se definen las publicaciones, explicar cómo funcionan esos software. ¿Ya? Es la nomenclatura de programación. Todo esto, chiquillos, se hace antes de empezar el proyecto, antes de empezar a, ojalá, en la etapa de diseño, tenerlo claro. Tanto el control de versiones, porque obviamente no acabamos de definirlo después a mitad del desarrollo, y la nomenclatura de programación. La nomenclatura tiene que ver básicamente con establecer parámetros y formas de sintaxis para el código. ¿Ya? Evitar que el programador tome decisiones y nombre, por ejemplo, la variable como quiera. Quizás podemos tener un programador que está acostumbrado a poner la variable en inglés, otro va a estar acostumbrado en español, otro quizás va a tirar, no sé, bar 1, bar 2, bar 3, y no sé qué son. ¿Ya? La idea entonces es definir cómo deben nombrar, qué tipo de nomenclatura hay, que tienen alguna estandarizada, hay algunos lenguajes que ya vienen más o menos con unas reglas ya básicas. Por ejemplo, el tema de la tabulación, de que cuando tú haces un ciclo iterativo, te tabula, ¿no es cierto? Te tabula hacia la derecha. Si después haces otro anidado, te tabula más solo. Hay algunos que ya lo están haciendo de manera automatizada, antes no. Antes cuando se programa en texto plano, que uno tenía que hacerle ahí los saltos, si no te queda todo lineal. ¿Ya? Básicamente eso es la nomenclatura de programación. ¿Qué va a ayudar? Le va a ayudar sobre todo para la mantención del software. ¿Ya? Si nosotros nos damos cuenta que hay alguna falla en encontrar el problema, va a ser mucho más fácil, ¿ya? Mucho más fácil comprender después el código. Porque esto debería quedar en un informe, en un documento, ¿ya? Explícito cómo se debe declarar, cuál, no sé, por ejemplo, la variable numérica tiene que ir así, ¿ya? Bueno, ahí dice, ordenar la codificación del proyecto, tiene como objetivo estandarizar la codificación para evitar los conflictos entre las distintas versiones de los programadores. También tiene que ver con el control de versiones. Porque imagínense, si yo programo algo, hago mi avance, después tú tienes que trabajar sobre mi avance y quizás no vas a entender la codificación, trabajo. Entonces, si todos están programando de la misma forma, mucho más fácil. Facilitar la identificación de variables, funciones, procedimientos y facilitar el entendimiento del código para las futuras tareas de mantención. Lo mismo que estaba mencionando. Bueno, uno de los tipos de nomenclaturas conocidas está el camel case. ¿Por qué se llama así? Porque en realidad se pone la primera letra de la palabra en mayúscula y la segunda letra la primera letra de la segunda palabra que también se pone en mayúscula. ¿Ya? Se supone que nosotros no podemos tener nombres, por ejemplo, de variables con espacio entre medio. Por eso uno a veces aplica el underline por guión. En este caso, para evitar poner esos guiones, tú las dejas todas juntas, pero se nota al tiro donde empieza la palabra porque hay una mayúscula. ¿Ya?
Tenemos lower camel case y upper camel case. El lower, la primera es con minúscula, porque no hay ninguna palabra antes. Y las otras todas van con mayúscula al inicio. ¿Ya? Pascal lo ocupa de esta forma, el upper camel case. ¿Ya? Bueno, ahí tienen un ejemplo, ¿ven? ¿Este qué sería? Lower. Lower camel case, ¿no es cierto? Upper camel case, lower, upper, lower, upper. ¿Ya? Bueno, y la notación húngara, bueno, también se puede mezclar, ustedes después si quieren hacer su nomenclatura pueden mezclar el upper camel case con húngara, etc. La húngara lo que tiene es que se le agregan abreviaciones del tipo de datos que va a contener la variable. Si se dan cuenta, str, de string, int, de integer, se le agrega. Aquí como está, estarían en lower camel case. Bueno, ¿qué cosas deberían preocuparse de estandarizar bien? Los namespaces, las clases, conexión, interfaces, variables, ¿cierto? Propiedades públicas, privadas, etc. En cuanto a la base de datos, obviamente los nombres de las tablas, los campos, etc. Aparte de establecer cómo se deben escribir, también debe tratar de inducir al programador en cuanto a los nombres que elijan. Ahí uno también tiene que hacer explícito y ponerle que el nombre que se ocupe para la variable debe ser descriptivo, por ejemplo, y en español. Y escrito con la sintaxis lower camel case. No se lo está obligando, por ejemplo, si tiene que ir la patente de un auto ahí, le ponga patente y lo ponga, no sé, como STR patente. Por lo tanto, ya sabes que va un string dentro de ese. Y la patente de un auto. En cambio, evita, por ejemplo, que le ponga, no sé, bar 2, bar 3. Porque al momento puede revisar. Igual, si tenía un contador, uno le suele poner un conto. No siempre se decir un contador. Aquí tienen una URL. Está muy bien hecha esta estandarización del código. Saben ejemplos de cómo utilizarla. Si les es cómoda, incluso pueden ocupar la misma cuando uno desarrolla. Hay uno, a veces, si no les queda cómoda las estandarizaciones, pueden inventar la propia, pero tienen que documentarla. O sea que después tu equipo de desarrollo la conozcas todo y todos trabajen con la misma. Se supone que paralelamente a ustedes hay un curso de taller de proyectos 2. Ustedes no lo tomaron por cambio de ¿seguro? Que en ese están aplicando ya la nomenclatura. Ya ustedes van a tocar el año, en el primer semestre. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que cuando yo les reviso el código, antes de entregar la nomenclatura, y si ellos lo están codificando con la nomenclatura que me dieron, cuidado. Porque ellos mismos establecieron que sí, así van a programar, y si ellos mismos se respetan eso, por eso es la importancia de tener el estándar, ¿ya? Para mantener no andar trabajando la chanca. ¿Ya? A la tole no. Bueno, le voy a dar la vuelta, pero se trata de buscar sistemas de control de versiones y de que ustedes establezcan su propio estándar de programación. Ah, no ocupar eso. Pero les puedo hacer que le digas, ¿Cómo tenemos que buscar? primero buscar un software y explicarlo. Exacto. ¿Cuál es su sistema de repositorio? Y después crear su nomenclatura de programación. Para el proyecto que presentaron la última vez que tengan. ¿Cómo van a nombrar la variable? ¿Cómo se van a especificar los campos de almacenamiento? Y eso. Les publico la pauta y cuando la tenemos la programación parece que Primero. En enero. ¿Tuviste de huelga? La 17. ¿Cómo antes? ¿No está alguien tapó rojo, no? Y